Todos los lunes a las 10 de la noche, Radio Pasión presenta Conociéndonos, un espacio de debate, diálogo, entrevistas y recomendaciones después del trabajo. Conducen Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena. Negocios, emprendimiento y mucho más, solo aquí en Radio Pasión US. Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Buenas noches amigos, bienvenidos a su programa Conociéndonos, un espacio de plática, debate e ideas después del trabajo a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Como siempre los saludamos sus conductores Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena. Y el día de hoy queremos platicar, ya que se está aclarando un poco el polvo que nos dejó el proceso electoral en México, y ya se están viendo definiciones sobre quiénes fueron los que ganaron, al menos en las boletas. Y creo que es importante platicarlo porque evidentemente tendrá un impacto, y ya lo está teniendo, creo yo, en la economía. De hecho, desde que se dieron los conteos rápidos el domingo por la noche, se presentaron situaciones interesantes, por ejemplo, con el dólar, con la bolsa de valores, que finalmente son indicativos de cómo se percibe el resultado que salió de la elección. A mí me gustaría comenzar con algo que ha rondado pues el ambiente postelectoral, y que además ha marcado de forma importante el discurso de todos los actores políticos, para poder entender qué es lo que ha pasado, cómo lo vivieron y cuáles son las perspectivas que se tienen a partir de esto. Creo que hablar de ganadores y perdedores no es la única forma de entender la elección, pero sí es la manera de entender qué es ganar y qué es perder, sobre todo en este momento, porque mientras Morena, por ejemplo, gana varias gobernaturas, pierde alcaldías en la Ciudad de México, alcaldías importantes, pero pierde varios municipios importantes en el Estado de México, no logra consolidarse en los estados económicamente fuertes como lo son Nuevo León y la zona conurbada de Guadalajara, donde también Movimiento Ciudadano logra importantes victorias y consolidación, y sin embargo sigue manteniendo una mayoría simple en el Congreso, gana todas estas gobernaturas, mantiene el control del Congreso en la Ciudad de México, aunque empieza a tener que hacer ciertos tratos para poder mover las cosas. Y entonces hablar de forma tajante entre perdedores y ganadores de la elección es o nos da muy poca luz, creo yo, sobre lo que ha sucedido en estas elecciones. ¿Qué es lo que piensan? Sí, así es, Manuel. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos aquí nuevamente. Como bien lo decías, pues todo un tema que traíamos con la expectativa electoral, ¿no? La elección más grande del país en los últimos 20 años, 30 años, ¿no? Más de 2.600 cargos públicos. Esto lo que me hace pensar primero es en el juego de la política. Lo digo en el buen sentido, lo digo como todo lo que se genera a través de la mercadotecnia, el manejo de las campañas electorales, las gobernaturas de los estados y de los municipios, pues todo de alguna forma tiene un encuadre político y económico, ¿no? En el tema político, ¿cómo buscan los partidos establecer pues ciertas zonas, por llamarlo como dirigencias de poder a nivel tanto federal como estatal como municipal y en el Congreso? Pues para el manejo de la economía en el país, ¿no? Entonces, pues muchos estábamos expectantes, los que estábamos aquí en el Estado de México, qué iba a pasar con el tema de Morena, donde la fuerza política mayor era el PRI, y pues cómo cambió en el Estado de México la elección. Se ganaron muchos municipios a través de Morena, ¿no? No se esperaba, pero pues pasó todo lo
contrario en el Distrito Federal, ¿no? Morena estaba esperando ganar pues cerca de 10 alcaldías, ¿no? Y pues eso no se dio. Se quedaron como con 6 o 7 de todo lo que es el oriente de la Ciudad de México, ¿no? Cómo se repartió ahora la parte política y económica en el país y en la Ciudad de México. Por otro lado, bueno, como bien lo dices, Manuel, pues también el tema del poder en la Cámara de Diputados, cómo se reparte, pues sin duda pues sigue siendo mayoría el partido de Morena, pero sigue habiendo una diferencia entre la cantidad de diputados y de senadores que hay a los avances presupuestales en el país, ¿no? Yo creo que eso va a complicar un poquito los proyectos porque el 42% son diputados de Morena y el 58% pues, diputados de todos los demás partidos, ¿no? Ahí es donde pues, siempre cuesta un poco de trabajo ponerse de acuerdo. A lo mejor hablo en temas de historia, ¿no? De las hegemonías que se manejaban en este país a través del Partido de la Revolución Institucional, donde controlaba el 80% de las curules desde otra perspectiva. Y hoy cambió, ¿no? Pero algo que me llamó mucho la atención son dos cosas. Una, la que sale mencionando el líder del partido, Mario Delgado de Morena. Otra que me llamó la atención, que vi también que escuché ahí en la mañanera del presidente, Andrés Manuel, donde lo dices muy bien, se declaran ganadores, ¿no? O sea, se declaran triunfadores, y yo creo que ese es el grave error que tenemos nosotros en la ciudadanía, en la población, en el país, en la política en este país, porque no es un tema de quién triunfa, quién gana, ¿no? Siempre eso nos ha llevado a tener problemas en cuanto a temas de poder, más que en términos de apoyos sociales, económicos para la población, sino pues saber quién concentra la mayor cantidad de poder en los diferentes niveles para la toma de decisiones y para el manejo de los presupuestos. Y eso es algo que desafortunadamente veo que no ha cambiado, ni cambiará, no será un tema fácil ni para este gobierno ni para otros, donde se declaran como triunfadores, ¿no? Y lo dicen, inclusive hay hasta algunos memes y algunas cosas que salieron hoy que declaraban ganador a los otros, ¿no? Al contrario, y decían, bueno, pues ¿qué está pasando con la política en este país? ¿No? ¿A dónde hemos llegado? Eso por un lado. Por otro lado, algo que yo observo, Morena gana el 34% de las elecciones, ¿no? Y si lo comparas contra lo que se ganó en el 2018, pues hubo un avance de algunos otros partidos contra Morena, ¿no? O sea, el partido Movimiento Ciudadano sorprendió, o sea, quedó por arriba de partidos como el Partido del Trabajo, que ya el Partido del Trabajo pues prácticamente está al borde del precipicio, ya venía desde las elecciones de presidenciales como pues, con la cancelación por parte del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Y ahora pues sigue estando en las mismas, ¿no? Son partidos que seguramente pues, se van a aliar con otras organizaciones políticas, ¿no? Para poder mantenerse ahí en la participación ciudadana. Me llamó la atención mucho la candidatura que ganó de la gobernatura, tanto de Nuevo León, ¿no? Con Samuel, que pues yo no lo veía como el aspirante más fuerte. Y cómo son las cosas, que gana la hija de Salgado Macedonio la gobernatura a Guerrero, ¿no? O sea, cuando eran candidatos que traían problemas ahí, tanto con el partido como con el Instituto Nacional Electoral, cuando les retiran la posibilidad de participar como candidatos para el gobernador, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que siguen sucediendo en México, en este país, que tienen mucho que ver con las alianzas, con todo lo que los partidos representan como, en términos empresariales. Yo siempre he dicho que los partidos son una empresa, ¿no? De orden público, donde a través de la aceptación y la concentración y el agremio de las personas, pues ganas votos, ganas dinero, ganas presupuesto, generas campañas, apoyos sociales, y pues eso es la inversión que estás esperando que entre 2 a 3 años, dependiendo las candidaturas y las elecciones que se aproximen, pues es el retorno de la inversión, ¿no? Y muchos empresarios pues también apoyan de esta manera a los candidatos, ¿no?
O sea, hoy vemos a muchos empresarios de manera estatal y local pues, apoyando a candidatos para tratar de sacar adelante sus proyectos, ¿no? De obra pública, temas de salud, temas de seguridad, temas de educación. Y pues es ahí donde yo digo que pues, es una empresa, ¿no? O sea, los partidos para mí son un negocio, ¿no? Fíjate que esto lo que mencionas, me parece que a veces y es natural, me parece, cuando hablamos de política, somos muy poco razonables en términos de lo que ideológicamente pensamos y sentimos. Y eso a veces la misma ideología, en todas sus acepciones filosóficas, vamos a decirle así, lo que te presenta es una limitación al tener que someterte a los límites que te marca la ideología y de esa manera puedes perder de vista otras cosas que están ahí y que por esa forma de verlo a través del lente ideológico no lo logras comprender bien, no lo estás leyendo adecuadamente o vives en el reino de lo que debiera ser en lugar de lo que está realmente pasando. A mí me parece que durante la semana y cuando nos escuche toda nuestra audiencia, el presidente, por ejemplo, ha tenido ya reuniones que no había tenido en prácticamente 2 años con cúpulas empresariales y esto marca es una acción muy concreta que te da la idea de cómo el resultado de la elección y cómo se presentaron estas derrotas, vamos a llamarle así, en la Ciudad de México, en el estado de Nuevo León y en la zona conurbada de Guadalajara, que son centros económicos muy fuertes y que no lograron llegar realmente el mensaje del presidente, no llegó ahí, no, vaya, me parece que alegar que hay una campaña de desinformación, pues es realmente simplificar una cuestión donde hay una falla. El mensaje del presidente no ha llegado ahí, ya sea porque no lo dice, porque no está en su agenda, pero la realidad es que no ha llegado a esos lugares. Y eso necesariamente tiene que ser. ¿Por qué? Porque estos centros económicos, como la Ciudad de México, representan y pueden extrapolarse a los estados. Hay dinámicas electorales aquí en México muy curiosas, ¿no? Es decir, hay estados donde la política regional se movía entre 3 o 4 familias y entonces mientras el gobernador, el partido en aquel entonces el PRI, se la daba a una persona, pues los demás quedaban inconformes y si venía la oportunidad por parte de otro partido para que fueran candidatos, pues competían, ¿no? Y esto se ha presentado en Morena en muchas y esa es una realidad, se ha presentado en muchos estados donde los candidatos no son realmente de la base de Morena, vienen de la política estatal, venían de otros partidos y aprovechan la inercia que tienen y el poder local para poderse consolidar. Entonces, creo yo que aquí hay muchas cosas que leer y que finalmente sí inciden en la vida cotidiana de las personas. Rafa, yo creo que tú y como Julio hemos visto últimamente, por ejemplo, todos estos memes que salen acerca de la división en la Ciudad de México. Y esto es curioso porque se convierte simplemente en una discusión ideológica donde realmente no estamos viendo lo que sucede. Se ganaron alcaldías, Morena gana distritos, pero pierde alcaldías importantes, se junta con la derrota en el Estado de México de municipios importantes, y realmente esto tiene que ver, vamos a verlo, digamos, a un nivel técnico, ¿no? Si tú me estás diciendo que hay una campaña de desinformación, pues debería existir una campaña de información más fuerte para combatirla, y eso creo que no existe. Por eso se pierden estos municipios, se pierden estas alcaldías, donde históricamente Morena era quien mandaba. Sí, fíjate que estaba escuchando diversos análisis de pues gente muy, muy distinta, gente de medios de comunicación, gente de la política, pero finalmente lo que nosotros tenemos es un criterio político, económico, de cómo están las cosas. Cada quien se formará un criterio. Y casualmente ayer escuchaba un poquito a Claudia Sheinbaum decir que
pues la Ciudad de México, inmediatamente en cuanto se dieron los resultados, empezaron a correr estos memes, ¿no? Que ahora pues todo el mundo le llegaron, los vio en el Facebook, o los vio en redes sociales, de la división que hay en la mitad de la ciudad, de la mitad para la izquierda y de la mitad para la derecha, y hay una fuerte campaña que, según lo que argumenta Claudia Sheinbaum, es una campaña de partidos políticos pues que están dividiendo aún más el país. Eso se intentó hacer, y evidentemente pues ya sabemos que las redes sociales y los contrapesos que hay en la política pues sí tienen una afectación. Aunque a algunos nos dé risa y veamos los memes como algo pasajero y como que no es algo que nos interese demasiado, finalmente en el colectivo sí queda grabado ese tipo de imágenes, y entonces empiezas a generar un sentido como de pertenencia hacia tal o cual zona de la ciudad. La gente del sur de la ciudad o la gente del poniente de la ciudad, pues ya si le agregamos más memes, de por sí somos una sociedad clasista y somos una sociedad, pues hasta cierto punto yo diría un poco, ¿cómo decirlo?, discriminatoria, pues se acentúa más con este tipo de situaciones y de memes, que ciertamente también Andrés Manuel López Obrador salió en sus mañaneras diciendo que toda esta campaña que se vivió previa a las elecciones sí tuvo una afectación directa al resultado de la votación, y ahí es cuando pues te das cuenta que sí hay una justificación para los votantes, ¿no? Entonces yo sí creo que este tema de redes sociales y de información previa a las elecciones afectó, pero no creo que haya sido una determinante, ¿no?, para que los resultados se hayan dado como se dieron. Sí creo que tuvo que ver pues temas políticos, incluso manejo de pandemia, porque gente que estaba antes muy convencida de que el partido en el poder estaba manejando bien de entrada la pandemia, creo que sí le dio un poquito la vuelta el sentimiento de no estuvo bien manejada, más allá de la información que escuchábamos todos los días de redes y de gente que se quejaba. Creo que sí cobró facturas. Yo creo que sí hubo un cobro de facturas y se vieron. No hay vuelta de hoja. Julio, realmente los partidos políticos, y lo digo por esta razón, porque alguien en algún momento me comentó y realmente me dejó pensando, que la política parece ser un asunto de gente necia. Y lo digo en este sentido, ¿realmente los partidos políticos están entendiendo al país? ¿Realmente lo están entendiendo las comunidades? ¿Están entendiendo el nivel municipal, el nivel estatal, el nivel nacional? ¿Realmente los partidos están entendiendo? Porque estas elecciones nos dejan eso. Parece ser que no estamos entendiendo, bueno, más bien los partidos políticos no están entendiendo al país. No saben cómo manejarse. Creen que manejarse en el estado de Nuevo León es lo mismo que manejarse en el estado de Guerrero, y pareciera que siguen las mismas lógicas que no están funcionando realmente. Sí, y no es un tema de ahora, ¿no? Mira, yo aquí creo, primero, entender que el juego de la política pues es así, ¿no? Siempre va a haber una posición y una oposición, ¿no? Hoy en el mundo, porque si nos vamos un poquito a un nivel más global, el proceso de la democracia es completamente diferente que hace 100 años, ¿no? Por el tema de las guerras, por el tema de la revolución industrial, por el tema de los procesos económicos en el mundo. Y hace poco estaba escuchando una chica que está ahí muy de moda en las redes, comparto algunas ideologías de lo que ella expresa, que se llama Gloria Álvarez, ¿no? Guatemalteca, creo. Y ella hablaba mucho del tema de la nueva democracia, cómo es el nuevo socialismo, que está muy unido a la parte demócrata, ¿no?
Y ponía como ejemplos el caso de Donald Trump, ¿no? El de pues, todo para servir al pueblo, retomemos la América que era antes, hagamos que nuestros americanos vuelvan a tener el poder adquisitivo que tenían antes, ese tipo de cosas y frases y cuestiones pues, que a final de cuentas venden, ¿no? Venden para cierto segmento de la población. O el efecto México, ¿no? Ya estamos hartos, lo que ha hecho el partido en los últimos 30, 70, 40 años, etcétera, etcétera. Que eso también va dirigido a un cierto segmento de la población, o sea, inclusive pues todo esto les decía hace un rato que si lo ves a nivel empresarial, pues todo está calificado, hay estadísticas con relación a esto, ¿no? Y todo lo que pasó en Bolivia y lo que ha pasado en Perú y lo que ha pasado en Brasil y lo que ha pasado en Europa del Este y Colombia. Y entonces ejemplos hay muchísimos, ¿no? De todo lo que ha sucedido con las nuevas repúblicas demócratas. Donde el socialismo, que era una corriente que servía para apoyar de manera equitativa a la sociedad, se ha ido mezclando con el populismo y con el imperialismo, ¿no? O sea, ha habido una mezcla en la cual, a través de las diferentes opciones que nos ofrecen, inclusive hoy las redes, de donde obtenemos gran parte de la información, ya no es en una biblioteca, ya no es en un libro, ya hay mucha información que obtenemos a través de redes, ¿no? Donde los partidos se han enfocado, más que a entender las necesidades de la sociedad, pues a difundir, ¿no? A crear contenidos que pueden generar expectativas en la sociedad para captar votos, para captar afición, ¿no? ¿Por qué lo planteo desde esta perspectiva? De pronto, hoy, la democracia, pues se dieron cuenta que es un negocio igual de poderoso que el capitalismo, ¿no? Se dieron cuenta que es un negocio probablemente mucho mayor que si hicieran una oligarquía, una autocracia, un imperialismo, ¿no? O exactamente hacer el socialismo y el comunismo como era hace 50 años. Se dieron cuenta que la mezcla, la diversidad de opiniones puede ser mucho mejor para más segmentos de mercado. ¿Y por qué lo digo en esta perspectiva? Si nos remontamos hace 30 años cuando nacía, o hace 40 años cuando nacía el Partido Popular Socialista, cuando nacía, en los inicios inclusive del Partido Revolucionario Demócrata, ¿no? Hace 30, 40 años, con Eberto Castillo, con Cárdenas, ¿no? Esas corrientes ideológicas de comunista y socialista iban enfocadas a cierto segmento de la población, pero en un país donde la represión era altísima, donde todo mundo tenía que irse con el partido representante por seguridad, por miedo, por conformismo y por conveniencia. No había opción. Algo de lo que hoy está sucediendo, que sí es algo que el presidente trabajó durante muchos años, fue el crear necesidades en otros nichos de mercado. Poco a poco, ir sembrando la conciencia de la gente a través de la equidad social, ¿no? De la equidad de género, económica, de la libertad de expresión. Y creo que lo hicieron bien durante todo ese tiempo, ¿no? ¿Dónde creo que se fue al otro extremo? ¿Dónde creo que pasó esto? Que ahora, pues no tiene ni siquiera claro la parte de los partidos que hoy son de corrientes sociales o demócratas o comunistas o un poquito más enfocado a la sociedad, pues que ahora todo lo quieren arreglar a través del dar dinero. O sea, al cubrir una necesidad pues crea un programa social, ¿no? O sea, da dinero para las personas de la mayor edad. Lo dicen muy bien, lo dice el presidente en sus discursos en la mañana. Dice, tenemos 60, 70 millones de pobres. Lo que está diciendo es que tenemos un negocio a través de un segmento de la población que es el más amplio, el más grande. Que si las necesidades, en vez de cubrirlas y atacarlas de manera sustentable, de manera eficiente, las cubrimos a través de donaciones, a través de dar dinero, pues vamos a mantener ese nicho de mercado cautivo, ¿no? Y no nada más ese nicho de mercado, sus siguientes generaciones.
lo comento desde mi manera muy humilde de decir y de expresar y con todo respeto a la sociedad. Los países con mayor crecimiento económico en el mundo son los que han seguido corrientes sociales, comunistas, demócratas en los últimos 50 años. A lo mejor ese modelo económico hace 100 años sirvió para que países como Cuba, como Rusia, bueno, en ese entonces la Unión Soviética, China, pues pudieran salir del retroceso económico que tenían y del déficit y del cápita que mantenían en la sociedad. Hoy la economía en el mundo evolucionó. Entonces, hoy ya no el asistencialismo, el socialismo y el que trabajemos a través de ayudar a los pobres porque son los que más lo necesitan, pues no es necesariamente atender a una necesidad, como lo decías en la pregunta, ¿no? Sí, creo que este aspecto y lo vamos a tocar ahora que regresemos de la pausa, porque me parece que tenemos que aprender a ver las cosas fuera precisamente de la ideología para poder entender mejor, no necesariamente porque la ideología no deba existir, porque ahí está, pero solamente ver las cosas a través de ese lente específico que tengamos cada uno de nosotros nos impide ver y entender estos fenómenos, y de eso vamos a platicar cuando regresemos de la pausa. Bueno, amigos, ya estamos de regreso y me gustaría retomar esta parte que dejamos en la primera parte del programa, donde realmente tenemos que entender cómo es que las ideologías políticas han evolucionado a través del tiempo en los últimos 200 años. Es decir, cuando hablamos del comunismo en China en los años 50 y 60, de la revolución cultural que lleva a cabo Mao, realmente no tiene nada que ver con la China actual. Tiene que ver en términos del control político que ha ejercido el Partido Comunista en China, pero la economía de China se mueve a través de un sistema completamente de libre mercado. Entonces, realmente estás viendo dos posiciones ideológicas que tienen un impacto económico funcionando en el mismo lugar y en el mismo tiempo. Y ahora te das cuenta que presidentes como Donald Trump en Estados Unidos, pues atraía hacia sí posiciones realmente conflictivas que no hubieras podido ver hace 20 años, siendo de izquierda o de derecha incluso. Aquí en México es un fenómeno que he tenido la oportunidad de observar en personas cercanas a mí, donde, por ejemplo, tienen una posición fuerte en contra del aborto y en contra de la diversidad sexual, pero al mismo tiempo están con Morena en términos del combate a la corrupción, de la ayuda a los más pobres. Y yo me pongo a pensar si hace 10 años o 15 años, 20, esas dos posiciones podrían decirse, se podrían haber unido en una izquierda. La cuestión es que ahora existen, entonces es muy extraño para mí estos fenómenos, pero al mismo tiempo me doy cuenta que es lo que realmente está sucediendo. Las personas ya no se pueden decir yo soy comunista, yo soy socialista, yo soy partidario del libre mercado, porque los fenómenos son más extraños. Como dices, hay países, por ejemplo los países escandinavos, que manejan un concepto social muy fuerte y al mismo tiempo son economías completamente abiertas al libre mercado. Entonces, ya no es tan fácil hablar de bloques, del bloque comunista o del bloque capitalista, porque ya no existen, ni a nivel personal, ni a nivel país, ni a nivel bloque. Y yo creo que estos fenómenos son los que no estamos entendiendo bien, pero además los partidos políticos no los están entendiendo adecuadamente. Sí, definitivamente, definitivamente. Sobre todo lo que decías tú, Manuel, a mí me hace todo el sentido, que para poder hacer que tu corriente ideológica empate con el modelo económico, financiero y social, pues tiene que tener estudios, tiene que tener bases sólidas y sustentables en términos económicos, en términos financieros.
¿Por qué lo digo así? A pesar de la ideología, ya sea capitalista, ya sea comunista, ya sea socialista, todas las acciones que deriven del desarrollo económico de un partido político en un estado, en un país, pues tiene una repercusión económica, ¿no? Porque van enfocadas a estrategias de apoyo, de ayuda, de desarrollo económico y social. Si esa ideología no está basada en un sistema económico, definitivamente va a ser muy difícil que esa ideología se pueda llevar a la práctica en términos financieros. Lo decías muy bien. A ver, China, el Partido Comunista ha sido el partido hegemónico en los últimos 100 años, ¿no? Pero está vinculado a un proceso económico, político y financiero que convive de manera muy intrínseca, de manera que genera acuerdos bilaterales de apoyos tanto para el Estado como para la cúpula empresarial. ¿Cómo funciona esto en una situación como lo que bien decías de China? Pues no está peleada la parte política con la parte ideológica, ni con la parte social, ni financiera, ni económica de un país. Conviven en diferente medida, en diferentes aspectos sociales, se maneja de una forma mucho más eficiente la recaudación fiscal para el apoyo y desarrollo social, de salud, de seguridad y educación, donde el resultado de eso que hicieron hace 60 años con el comunismo fue preparar a la sociedad para elevar los niveles de productividad. Gente mucho más preparada que sale de mejor calidad de las universidades, que puede aportar a China un desarrollo económico, no nada más en el ámbito local, porque ellos se enfocaron a desarrollar primero la parte de economía local, de sustento, de necesidad de desarrollo para la sociedad en China, para el país, y después salir al mundo, a la parte de el comercio exterior, ¿no? A empezar a hacer política inclusive exterior, ¿no? ¿Cómo hacemos esto en México? Yo creo que aquí lo hacemos de otra manera, lo hacemos de forma diferente. Buscamos hacer política en el comercio interno y en el mercado exterior, esperando que eso pues genere apoyos en el desarrollo social. En vez de apostarle a lo que han hecho otras naciones, otras potencias en el mundo, que es trabajemos en el tema educativo, trabajemos en el tema de salud, trabajemos en el tema de seguridad, que nos brinde mejores condiciones de desarrollo personal, para que los próximos 20 años el impacto que tenga esto es tener gente más preparada, tener atletas más competitivos en el mundo, tener una economía mucho más estable, tener mayores reservas en el Banco Mundial. O sea, muchas cosas que si las vemos a largo plazo, pues van a ser benéficas independientemente de la ideología que se maneje, que hoy decíamos, bueno, pues a lo mejor es una idea social, yo tiendo más a que es una idea popular, ¿no? De impacto populista hacia la población o hacia el segmento de población más grande que existe en el país, que es la clase baja y de extrema pobreza, donde han sabido hacer un buen negocio los partidos, ¿no? Porque no nada más ahora vemos a la parte de Morena, ni del PRD, ni del PT trabajando con esos segmentos de la población. Hoy me llama la atención que las elecciones que acabamos de ver, pues también Movimiento Ciudadano ganó con nichos de mercado de la población, de segmentos de población medio bajo, ¿no? Y lo mismo está atacando ya el PRI o la alianza PRI, PAN, PRD, atacando esos nichos, porque se dan cuenta que es la mayoría de la población, pero no a través de la compra de votos como se venía haciendo hace algunos años, no a través del manejo de las elecciones, porque algo que creo que sí sucedió en estas elecciones, pues hubo una gran participación, más de 14 millones de mexicanos salimos a votar, ¿no? O sea, el 98% de la población
salimos a ejercer nuestro voto de estas elecciones, ¿no? Pero lo más importante es, en ese sistema sólido de votación y de elecciones que hay hoy en México, que yo apruebo mucho las condiciones en las cuales el INE y Lorenzo Córdoba y todo lo que se ha venido haciendo a través de estos años se ha logrado, coadyuven en el desarrollo democrático del país, pero donde sí me llama mucho la atención es que cuando ya se eligen a los gobernantes, pues ya las condiciones vuelven a cambiar. Ahora sí es lo que yo diga como gobernante, como diputado local, como gobernador, como presidente municipal. Ya que quedo electo, pues ahora sí van a hacer las cosas como yo diga. Y ya hay un dicho muy popular que me causa mucha risa y espero que también al auditorio no le cause ningún incómodo. Dicen, pues primero prometes para meter y ya metido se acaba lo prometido, desaparece. ¿Por qué es así? Porque pues, todos los políticos, toda la población, el partido político en el mundo o en México específicamente, pues ofrecen lo mismo. Van todos, votan, todos deciden por las promesas que se hacen en campaña, pero de eso a lo que se hace durante el periodo de gobierno, pues hay un abismo, ¿no? Hay una brecha enorme entre lo que se cumple y lo que se dice. No nada más con el partido actual, de donde hay mayor representación, con todos los partidos ha pasado exactamente lo mismo. Y bueno, ya para terminar, pues esto me lleva a decir, entonces, ¿cuáles son los cambios que esperamos en el tema político en el país? Los cambios, desafortunadamente, como sociedad, siempre estamos esperando que sean a través de los gobernantes. Le dejamos tanto valor y tanto peso a la democracia en el país que hacemos a un lado el poder que tenemos como sociedad de hacer los cambios que necesita este país. Y ese es el grave error, porque les estamos brindando el poder que tenemos nosotros de cambiar la sociedad. Se los estamos otorgando. Entonces ellos aprovechan de eso para poder hacer uso de los recursos y de la aceptación política y social de la ciudadanía, pues para manejar a placer su gobierno, ¿no? Y creo que aquí tocas un punto muy importante porque precisamente lo que se ha estado viendo es esta idea del voto de castigo desde la clase media, que realmente, vuelvo a lo mismo, igual que las ideologías políticas, no se puede hablar de una clase media como si todo mundo estuviera ahí, una clase alta y una clase baja como en algún momento se manejaba, incluso a nivel educativo, se hablaba de las clases sociales como si solo existieran tres. Y realmente el estrato del funcionamiento de una clase social económica es muy diverso. Si podemos definir quién es clase media en México, pues hay desde los estudios que dicen que ganar más de 12,000 pesos al mes, hasta los que hablan de tener entre 100 y 150,000 pesos al mes. Y entonces dices, bueno, realmente una persona que gana 150,000 pesos al mes, pues no funciona de la misma manera que una persona que gana 12,000, tomando en cuenta que la línea de pobreza está sobre los 4,000 pesos. Entonces, me parece que precisamente este tema, el voto, por ejemplo, este voto de castigo que se da en la Ciudad de México, en el Estado de México, en estos municipios, y cómo se comporta la votación en el Estado de Nuevo León y en Guadalajara, que son estados y ciudades económicamente fuertes. Digo, Querétaro, pues es un estado que tradicionalmente ha sido conservador y que es poderoso económicamente, pero digamos que siempre ha estado en la misma línea. Pero estos otros estados, con sus dinámicas muy particulares y la Ciudad de México, lo que muestran es que realmente es más complejo esta situación de entender, de manejar y de poder presentar realmente propuestas que no solo beneficien a un cierto sector de la población. Lo que mencionaba yo al principio del programa es que, pues antes de las elecciones, todo es el sector más necesitado, los más pobres, los apoyos sociales, y no hay, o se busca dar una sensación de lejanía con el capital, porque el capital ha sido la razón por la que muchos mexicanos se encuentran en la pobreza y están anclados en la desigualdad. Pasan las elecciones y automáticamente el presidente se reúne con las cabezas de las cúpulas empresariales más fuertes,
con el Consejo Mexicano me parece que es el Consejo Mexicano de la Industria, donde está Slim, donde está Carlos Slim, donde están los industriales de Monterrey, Claudio X González. Un acercamiento que, cuando uno se fija bien, no ha dejado de existir a lo largo del sexenio. Entonces, hay un discurso político con fines electorales y hay una situación real que se ha ido manejando, ¿verdad? Se va Herrera, lo proponen al Banco de México y es un movimiento ¿para qué? Pues para que los mercados se mantengan tranquilos. A los mercados finalmente no les preocupa la posición social tanto como les preocupa que no paguen tantos impuestos o que no haya políticas restrictivas para lo que quieren hacer. Entonces, la razón de la tranquilidad de los mercados no es que Morena haya retenido el control y demás, es que no tiene la capacidad de crear esas reformas que hubieran afectado al mercado. Por eso el dólar y por eso la Bolsa Mexicana de Valores descuentan eso y dicen, estamos bien. Eso es más estos son cosas más complejas que simplemente decir, ganó el PRI, ganó Morena, ganó y perdieron estos. Creo que nos estamos dando cuenta de la complejidad de lo que representa entender a una sociedad, y esto se aplica para cualquier país. En este momento en Perú están entrampados en un país igualmente dividido, donde la candidata Keiko Fujimori y el candidato, no recuerdo ahorita el nombre, de izquierda, prácticamente que ya es presidente electo, están en un país dividido como lo está la Ciudad de México, digamos, en términos de esa percepción de ricos y pobres, o sea, esa dicotomía falsa de ricos pobres, los que pagan impuestos y los que no los pagan, todo esto que se refiere a los memes. Estados Unidos, con la división que existe ahora, que fueron las elecciones. Pedro Castillo. Sí, el candidato que ahora es presidente electo, virtualmente el presidente electo. Y en México, que lo venimos viendo desde el sexenio de Calderón, cuando el norte vota prácticamente por el PAN y el sur vota prácticamente por el PRD. Estas falsas dicotomías creo que no ayudan al entendimiento de las cosas. Me parece que es mejor darse cuenta que ver ideológicamente las cuestiones que nos rodean, económicas, sociales y demás, lo único que hace es limitar la visión que tenemos de las cosas. No sé cómo veas esto, Rafa. Pues mira, he estado tratando de entender todo este proceso y todos estos contrapesos que hemos estado observando. Y bueno, creo que todo tiene que ver con perdón que mis perros ladran. Todo tiene que ver con el antecedente que tengamos cada uno en la parte política y que viene obviamente pues, de generaciones, de sus papás, abuelos y demás. En una gran parte de mi vida pasada, pues viví y crecí con el PRI. O sea, eso fue, creo que para muchos algo como muy normal. Entonces, a esta edad ya empiezas a tener un criterio distinto y ahora sí empiezas a analizar qué es lo que te está moviendo hacia yo no le diría partidos, yo le diría hacia tendencias, porque he estado escuchando a una comunidad importante de gente cercana. Ya es muy repetitivo el tema de yo no soy de un partido o de otro, sino yo tengo una ideología, yo no soy de un color o soy de otro, yo soy de una ideología. Creo que lo que en un círculo que es en el que yo estoy, pues muchas de las amistades dicen, yo ya no creo pertenecer a un partido político, más bien lo que yo creo es pertenecer a una ideología, una forma de pensar. Y hablo de mucha gente que piensa en el progreso, entonces pensaríamos que un partido progresista podríamos nutrirlo con este grupo de personas, y sí creo que se ha modificado mucho esa conducta. Por lo menos creo que la gente ha dejado de querer pertenecer a un partido o a otro, aunque bueno, pues tenemos que hacerlo porque la votación nos lleva a pertenecer teóricamente a un partido,
pero creo que lo que nos mueve hoy más a muchas personas es una ideología de una mejora de un país, una mejor aplicación del sistema tributario, de poder disfrutar mejor de una economía que todos la estamos construyendo con nuestro trabajo diario, te dediques a lo que te dediques. Entonces, yo sí creo que esa forma de pensar o ese pensamiento se ha permeado en gran parte de la sociedad, eh, y creo que sí, un segmento. Leí el otro día que decían que hace algunos años todavía el segmento con más estudios tenía una tendencia a votar por Morena, y ahora cambió. Ahora que se hicieron algunos análisis de la votación, pues también estaban viendo que ya no es ese el tema. La gente con un mayor nivel de estudios no votó por Morena. Todo se volcó, bueno, cambió de una manera radical. Ese es lo que yo creo. Sí, definitivamente creo que, digo, este tema es extenso, pero nos gustaría, queríamos abordarlo precisamente por lo que acaba de ocurrir en México y que está ocurriendo en varios países. Y sí, me parece que es necesario dar un paso atrás, sobre todo para poder observar mejor lo que está sucediendo y no irnos con la finta de lo que parece mostrar un meme que ahora ha tomado más relevancia y que podemos entender mejor los contextos que están sucediendo sin ese marco restrictivo que nos marca la ideología tradicional, ¿no? La ideología política tradicional. Y bueno, amigos, estamos llegando al final del programa. Me gustaría, Rafa, Julio, su recomendación de la semana. Sí, muchas gracias. Pues yo les recomiendo un libro que tiene ya hace como unos 21 años, más o menos después de que gana Fox, de Rubén Aguilar y de Jorge Castañeda. Se llama La Diferencia. Habla de temas muy políticos, pero te hace ver un México desde una perspectiva de desarrollo del modelo del modelo político y organizacional en el país. Entonces los recomiendo y visítenos en nuestras redes. Recuerden www.rcespecialista.com.mx. Gracias a todos. Rafa, tu recomendación de la semana. Bien, hay un libro de Santiago Levy. A lo mejor muchos lo conocen, pero los que no lo pueden leer. Interesante es desde el mismo título del libro, que se llama Buenas intenciones, malos resultados. Esto se aplica a muchas áreas, pero bueno, en la política se ve más, da más claridad al leer el libro, y bueno, vamos a recomendarles de Santiago Levy, Buenas intenciones, malos resultados. Perfecto. Yo les recomendaré a toda nuestra audiencia que hagan un ejercicio interesante. Pónganse literalmente en los zapatos de un adversario político. Es decir, si ustedes votaron por Morena, pónganse en los zapatos de un votante del PAN o de la Alianza y viceversa. Porque de esa manera pueden ver, incluso sin necesidad de estar de acuerdo, pueden ver lo que ellos ven y entender por qué lo ven de ese modo. Hagamos esos ejercicios que permiten entender por qué la diversidad de opiniones es precisamente lo que provoca y causa la realidad que estamos viviendo. Es la forma de actuar que tenemos todos, lo que va constituyendo el comportamiento de la sociedad. Y bueno, amigos, llegamos al final del programa. Recuerden escucharnos todos los lunes a partir de las 10 de la noche a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Como siempre, nos despedimos de ustedes, Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena. Hasta la próxima.